Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Permítame nuevamente dirigirme a Dios en oración para que nos asista frente a este texto bíblico. Glorioso Padre eterno, Señor Jesucristo, bendito y fiel Espíritu Santo, venimos ante ti, oh Dios, para que nos asistas frente a el trabajo que tenemos por delante de exponer y de escuchar tu palabra. Somos infieles, incapaces, pero tú, Señor, sigues siendo soberano. Ayúdanos en Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor, como nos narra Mateo, y espero que todavía tengan vivos en su memoria el relato que estuvimos analizando en el sermón pasado, y recordemos que Él fue capturado por petición del Sanedrín y con la aprobación y colaboración del Imperio Romano. Es atado en la madrugada del viernes. Podríamos nosotros especular que se tratarían entre las 12 y 3 de la mañana del viernes, ya que en este tiempo es el que Pedro lo va a negar. Así que más o menos estamos hablando de las primeras horas del viernes en lo que el texto nos los va a relatar. Y lo que vamos a ver a continuación, según el relato bíblico, es lo que el Señor tuvo que soportar, a lo que Él fue sometido, y quisiera hablar de ese proceso judicial que daría como consecuencia la muerte del Señor. Pero deseo que antes que entremos en los textos que nos atañe el día de hoy, veamos un poco de los aspectos más generales del juicio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hagamos un vistazo un poco a lo que el Señor vivió en cuanto a los juicios que Él experimentó. En realidad, podemos hablar no solo de un juicio, sino de dos procesos judiciales distintos en los que el Señor tuvo que comparecer. Él se enfrentó primeramente a un tribunal eclesiástico que entró en juicio contra el Señor. Dicho juicio se desarrolló en 3 audiencias públicas. Por decir pública me refiero que no era con una sola persona. La primera de ellas fue ante el sumo sacerdote Anás. Y eso lo narra Juan capítulo 18, versículo 13, en el que este sumo sacerdote era el juez en ese momento. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Esa fue la primera. La segunda audiencia la encontramos ante Caifás y el Sanedrín, y que es el texto del que partimos nosotros en Mateo 26, versículo 57. Y ya lo leímos. Y la tercera es con este mismo grupo unas horas después. O sea que el primero va ante Anás, luego a Caifás y el Sanedrín, y posterior a ello hay una tercera con este mismo grupo que lo va a relatar Mateo capítulo 27, versículo 1, y lo veremos en posteriores sermones. El segundo tribunal que enfrentó el Señor, porque recordemos, el primero es el tribunal eclesiástico en estas 3 audiencias que estuvimos anotando. El segundo que enfrentó fue un tribunal civil que estaba dirigido por el Imperio Romano. También vamos a ver que este tribunal entró en juicio contra el Señor, dividido también en 3 audiencias. La primera de ellas fue ante Pilatos. Esto lo vamos a ver más en detalle en sermones que vendrán.
Luego vendría ante Herodes, que sería la segunda. Y por último, regresaría a Pilatos para una tercera, en donde se firmará su sentencia de muerte. De manera que, teniendo un vistazo general de estos dos juicios que enfrenta el Señor, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el caso del tribunal eclesiástico, en lo que he colocado como tema de este sermón, un juicio ilegítimo. Un juicio ilegítimo. Debemos partir del reconocimiento, mis hermanos, que el Sanedrín era el máximo tribunal judío en el que ellos tenían y sopesaban todas las acciones del pueblo, de su conducta, de su vida moral, aún de la religión y su manifestación de ella. Este tribunal estaba compuesto por escribas, fariseos, saduceos y ancianos del pueblo. En total eran 71 hombres religiosos, 71 hombres religiosos presididos por el sumo sacerdote, que en este momento era Caifás, para poder determinar o proferir una sentencia establecida según la tradición. Debía haber un quórum de no menos del 80% de este tribunal. O sea que más del 80% o lo menos el 80% debía estar de acuerdo para poder decir que se tomaba legítimamente una decisión. Bien, esto de alguna manera aspectos todavía más generales, pero pasemos a lo que es el juicio eclesiástico en detalle. A todas luces, y como lo vamos a estar anotando, mis hermanos, a lo largo de este sermón, el juicio al que fue sometido el Señor era totalmente ilegítimo, carecía de todo fundamento, puesto que no respetó ninguna de las normas establecidas hasta ese entonces. Ahora, para una mayor comprensión de lo que yo acabo de decir, yo quiero dividir y presentar argumentos a favor de lo que acabo de anunciar, y es que el juicio eclesiástico del Señor era totalmente ilícito. Y quiero presentar algunos argumentos acerca de un juicio ilegal. Y el primer argumento es que su captura fue ilegal. Su captura fue ilegal. Ese es el primero. Y quisiera leer lo que citaba en este caso la ley, aquella que claramente estos hombres tenían en su mano. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Ahora recordemos que aquellos que están y van a empezar a enjuiciar al Señor debían conocer esto. Debían y lo sabían de hecho. Dios ordena a su pueblo que los oficiales, los ancianos, debían primero escuchar las acusaciones que traía un ciudadano ante este tribunal, ya sea porque se cometiera una ofensa o por cualquier otra contraversión a la norma que Dios había establecido. Y se debía escuchar a aquella persona que traía la acusación. Se debían presentar testigos para ver si era en realidad una acusación, si era cierta. Se debía estudiar las evidencias para saber si lo que se acusaba a otro ciudadano era cierto. Así que se debía constatar si había falta.
y determinar la gravedad de la falta cometida. Y luego, después de eso, era que se determinaba la captura si era justa o no. Si era justa o no. Ahora, notemos lo que dice el Señor en Mateo 26:50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Recuerden ustedes que eso lo vimos en el sermón pasado cuando se acerca Judas. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Al momento de ser capturado el Señor, no se había presentado ni un solo cargo en su contra. No había ninguna acusación en contra del Señor. No existía una sola querella. No había una investigación debida para capturar al Señor. No había un solo señalamiento. No había un ciudadano que hiciese algún reproche por la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Así que a Él se le estaba dando una captura ilegal. Se estaba capturando a un inocente, puesto que no existía ninguna acusación en su contra. Debemos reconocer, mis hermanos, entonces que ese proceso debía seguir un orden claramente ya establecido. El ciudadano debía levantar una acusación, los testigos debían presentar evidencia, se debía constatar todos los hechos para ver si era legítimo el asunto. Luego se daría la captura. Pero en el momento en el que el Señor es capturado en Getsemaní, no hay una sola acusación. Él pregunta entonces por qué se le captura. ¿Qué vienen a hacer? No hay acusación en su contra. Por lo tanto, lo que vemos en Getsemaní es una violación completa, rotunda, a un debido proceso, ya claramente establecido en la ley. Si le sumamos a eso lo que nosotros entendemos según el relato bíblico, que la captura fue debido a un soborno. A un soborno se le paga a uno para que lo entregue. No hay acusación en su contra, lo único que hay es un soborno por parte de aquellos que lo capturan. Ahora, fue capturado, fue enjuiciado de noche. Y eso en la ley judía estaba prohibido. No se podía capturar ni enjuiciar a una persona y mucho menos condenarlo a muerte de noche. La ley establecía que se debía esperar hasta el día siguiente. Pero lo que querían aquellos que capturaban al Señor era que para cuando llegase el amanecer, ya el Señor estuviese sentenciado a muerte y no hubiese oposición al proceso que se estaba levantando en su contra. Ahora, recordemos algo también, que se trataba de una nación bajo el Imperio Romano. Y sus leyes estarían modificadas por la legislación romana. El Imperio Romano sí permitía que las naciones bajo su yugo tuviesen de alguna manera una libertad. Pero el pueblo judío no podía legislar abiertamente a espaldas del Imperio Romano. Solo el Imperio Romano podía aplicar la sentencia de muerte o la pena capital, y eso fue establecido así desde el año 7 antes de Cristo, cuando el emperador Augusto reclama esa potestad solo para el Imperio Romano. No se podía dictar sentencia, y ellos establecen claramente que días antes
a las fiestas no se podía enjuiciar a nadie. Ahora sabemos muy bien que la noche que el Señor fue capturado, estábamos en la Pascua. Y se acercaba el día de reposo. Ya era viernes, ya se acercaba el día de reposo y era la Pascua. Así que toda completa la captura del Señor era ilegal. No había forma en que eso se diese si se respetaba lo establecido. Así que ese es mi primer argumento a favor de cómo su juicio por completo fue ilegal. El segundo argumento es que su interrogatorio también fue ilegal. Su interrogatorio. Voy a leer para ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás. Recuerde que dije que esta es la primera audiencia que el Señor tiene, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El primer juez le hace una pregunta al Señor acerca de sus discípulos y su doctrina. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Por estos dos versículos, mis hermanos, analicemos lo que está sucediendo. La investigación, los descargos y acusaciones, el interrogatorio, todo esto debía darse en audiencias públicas en las instalaciones del templo. Los tribunales judíos no podían legislar por fuera del templo. No se podía someter un hombre a interrogatorio por fuera del templo. Y encontramos al Señor que no lo llevan al templo, sino a la casa del sumo sacerdote, de Anás. Es en la casa, a puerta cerrada, en el hogar de uno de los hombres más importantes de ese momento, en donde el Señor es interrogado. Anás interroga al Señor cuando eso estaba prohibido si no estaban presentes primero aquellas personas que presentaron las acusaciones en contra del hombre. Debían primero presentarse aquellos que tenían algo en contra del Señor y decir de qué se le acusaba. Pero no notamos eso porque no hay cargos en su contra, porque no hay una persona que haya puesto la querella. Nadie habló del Señor y le señaló delante del Sanedrín como que hubiese procedido de alguna mala manera. No había argumentos válidos para ser capturado, mucho menos había argumentos válidos para ser interrogado. Dentro del proceso que se daba, los primeros que hablaban siempre eran aquellos que acusaban. Aquellos que acusaban tenían que señalar y mostrar de qué se le acusaba a aquella persona que había sido capturada, presentando públicamente y delante de la persona que estaba capturada cuál era la razón por la cual estaba allí. Pero esto no es lo que vemos en el relato, mis hermanos. Se le pregunta al Señor, y ahora vamos a notar algo que el Evangelio de Juan nos deja ver, que el Señor conocía muy bien que esto no se debía hacer de esta manera. Porque en Juan 18:20, cuando Anás le pregunta al Señor, ¿dónde están tus discípulos? Dinos tu doctrina. Él dice, ¿por qué me preguntas a mí? Versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí?
El Señor sabía muy bien que a él no se le debía preguntar. Debían estar presentes aquellos que lo acusaban y ellos debían formular entonces, presentar la queja pública, pero no había esas personas. Por eso el Señor dice, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Qué le está diciendo el Señor a Anás? ¿Por qué tengo que ser interrogado aquí, en lo oculto? Todo lo que yo he hecho, lo he hecho público. Notemos que el Señor deja ver entonces su conocimiento de la irregularidad de este proceso, que Él estaba siendo sometido a algo que no debía ser de esa manera, que este interrogatorio no debía seguir este orden. El Señor dice, todos mis discursos fueron públicos. Si hay una acusación en mi contra, debe ser pública, no en lo oculto, como se estaba dando en este momento. Ahora, lo otro es entonces que no estaban presentes los que lo acusaban. Por eso, el Señor, si ustedes ven el texto, les dice que le pregunten a otros. El Señor dice entonces que ¿por qué le preguntan a él? Pregúntale, versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El Señor está diciendo a quien deben preguntarle es a otros, a los que presentan las acusaciones. Bien, entonces hemos visto dos argumentos: que su captura fue ilegal, que su interrogatorio también es ilegal, fue ilegal. Déjeme pasar al tercer argumento. Por lo tanto, que viene a ser lógico, su tortura también fue ilegal. Ante la respuesta del Señor, que quiero señalar nuevamente, era totalmente, ahí sí, lícita, clara, verdadera, pertinente. La respuesta que encontró, lo dice Juan en capítulo 18, versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Es golpeado nuestro Señor Jesucristo por su respuesta en este primer interrogatorio. Es difícil precisar, y sé que es así, mis hermanos, porque tenemos lamentablemente en nuestras mentes lo que nos ha enseñado Hollywood de los sufrimientos y padecimientos de Cristo antes y durante la cruz. Pero yo lo invito a que tratemos por el relato bíblico de entender lo que sufre nuestro Señor en su humanidad, cómo está siendo humillado, en qué grado está siendo humillado el Señor cuando es capturado en forma ilegal, interrogado en forma ilegal y ahora se le está golpeando, se le está torturando. Él es amarrado desde Getsemaní y llevado así en esa condición hasta la casa de este sumo sacerdote. Pero debemos precisar lo que el texto dice. Cuando el Señor le contesta a Anás esto, recibe una agresión física. Y algo que encontramos nosotros, mis hermanos, establecido por la ley de Dios en Números 35:12, es un principio fundamental que nosotros debemos entender y que Dios estableció para su pueblo y la sana y justa legislación.
Dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. La ley de las ciudades de refugio que Dios establece en el Antiguo Testamento define claramente que el acusado tiene derecho a ser protegido mientras no se le declare culpable. No se le podía agredir a un acusado hasta que no se haya dado la sentencia, hasta que no se determinara su culpabilidad, hasta que se impusiese la pena de vida según justicia. Por eso es que Dios permite las ciudades de refugio, para que todo aquel que se viese atacado por otra persona que hizo daño sin intención podía huir hasta ese lugar y refugiarse allá hasta que el caso se tratara y se estableciese entonces una sentencia. Pero nuestro Señor es maltratado. Nuestro Señor es golpeado en forma cruel por contestar una verdad. Quiero leer como lo presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 63 en adelante. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. El Señor fue maltratado. El santo siendo lastimado por los pecadores. El dueño de todo, el creador, recibiendo golpe de sus miserables criaturas. Y hay muchos de los padecimientos que ignoramos y que no podemos medir en su justa dimensión, mis hermanos. Aquel que tenía una voz tierna y dulce para pregonar el mensaje del reino de Dios. Aquel que podía también por su voz ordenar que legiones de ángeles viniesen en su rescate, recibe golpes sobre su humanidad, mi hermano, cumpliendo así la profecía de Isaías 56, cuando dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de esputos. El Señor era golpeado, mis hermanos. Entonces, su tortura era ilegal. Cuarto argumento, mis hermanos, y es que sus testigos o los testigos que se presentaron eran ilegales también. Versículo 59 de Mateo 26 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Note la forma tan indebida en que se dan las cosas. Buscaban, ya capturado, ya sometido a un interrogatorio y golpeado, maltratado. Dice entonces el versículo 59, ahora buscaban falso testimonio contra Jesús. Es como capturar a alguien y mientras está en la cárcel decir: bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Hay que buscar algo para acusarlo. Inventemos algo. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero dice el versículo 60, y no lo hallaron. No lo hallaron. Aunque muchos testigos, dice el texto, no pocos, muchos testigos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos.
todo el juicio era una completa y absoluta farsa. Los ancianos buscaban falsos testigos y como hasta el día de hoy, la única forma de hallar falsos testigos es pagando. Es la única forma. Así que el Sanedrín pagaba, y no pagó a pocos, a muchos, por lo que el texto dice. Pero no encontraban de ninguna manera en que testigos pudiesen cumplir, encajaran en lo que la ley decía. Debían ser 2 o 3, pero se le pagaba mucho y no había coherencia en las acusaciones de ellos, porque ninguno de ellos tenía acusaciones en contra del Señor. Todas eran falsas. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que ellos sabían muy bien que debían encontrar a lo menos 2 testigos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Éxodo capítulo 23, versículo 1. Hay una cláusula allí muy importante, de las cuales ellos realmente estaban ignorándola. Éxodo 23, 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso lo decía la ley. Y ellos estaban quebrantando la ley, buscando la forma en señalar que Cristo había quebrantado la ley. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esto era lo que estaba sucediendo, mi hermano. Y sabe una cosa, Dios establece un castigo terrible para la conducta de estos hombres. Y también estaba claramente señalado en la ley. Deuteronomio 19, 16 dice: cuando se levante testigo falso en contra de alguno para testificar en contra de él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué debían hacer estos sumos sacerdotes con toda la fila de testigos falsos que se presentaron para acusar al Señor y llevarlo a muerte? Todos ellos debían morir, según la ley. El asunto es que ellos eran los que estaban pagando para que se acusara injustamente al Señor. Todo, no hubo nada que se apegara de alguna manera a lo que estaba establecido en la Escritura. Y dice el texto que no fueron pocos, fueron muchos los falsos testigos, pero uno tras otro descartados, porque las acusaciones no eran similares, las declaraciones eran claras, eran 2 testigos con acusaciones similares, para que se pudiese cumplir la ley en forma que ellos querían en ese momento. Ahora me gusta porque el texto de Mateo, de Juan, nos señala que aparecen 2 testigos. Como en ese momento los sumos sacerdotes, los del Sanedrín, bingo, aquí está.
dos declaraciones similares, aunque Marcos en el capítulo 14, versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No había forma. Simplemente, bueno, se parecen en algo. Admitamos esto. Dos testigos falsos lograron decir algo que parecía similar. No había razón entonces para su arresto. No había razón para interrogarlo en la forma que lo hicieron. No había acusación válida en su contra, por lo tanto, no se le debía a él castigar en la forma que se le estaba haciendo. Pero era necesario encontrar esa acusación válida. Mateo 26, 60 y 61 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Versículo 61, que dijeron, este dijo, he aquí lo que los testigos falsos dijeron. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esta es la acusación. En esto coincidieron dos hombres que el Señor afirmó que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ni siquiera dijeron ellos que el Señor iba a tumbar el templo, no, que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos dos testigos se presentan a relatar lo que ellos habían malinterpretado. Lo que ellos habían malinterpretado de las palabras que de lejos escucharon del Señor. Cuando dijo, y lo relata Juan capítulo 2 versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estas son las palabras. Ahora notemos lo que el Señor dijo y lo que están diciendo estos testigos falsos. El versículo mismo de Juan capítulo 2 versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora recordemos en qué contexto se da esto. El Señor acaba de desalojar a los fariseos, a los escribas que estaban haciendo mercadería en el templo. Los echó de ese lugar. Ellos se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y de paso, los sacerdotes le dicen, danos, muéstranos la señal para que creamos que tú tienes la autoridad de lo que estás haciendo. Y él entonces dice que la única señal que dará será su resurrección. Y le dice entonces a ellos, ustedes destruyan este templo, refiriéndose a su propio cuerpo. Y allí verán la señal, porque yo lo levantaré al 3er día. Esa es la señal de la autoridad que tengo para despojar todos ustedes de esta casa, de la casa del Señor. Eso es lo que estaba ocurriendo, más los chismosos que estaban en ese lugar, estimulados quizás por un poco la paga que se estaba dando, ¿verdad? Escucharon. ¿O les pareció escuchar? El Señor dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Así que podemos nosotros, mis hermanos, entender que todo lo que estamos presenciando era una farsa por completo, amañado completamente. Pero ante esas dos acusaciones que no tenían relación ni siquiera la una con la otra y que no se ajustaban a la verdad de los hechos, eso bastó al sumo sacerdote. El versículo 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, de Mateo 26,
¿No respondes nada que testifican estos contra ti? ¿Tendría que el Señor decir algo que definitivamente carecía de fundamento? Y déjeme decirle algo que mientras preparaba el sermón decía, era fácil salirse de ese asunto. Lo único que tenía que el Señor decir, no, te están entendiendo mal, yo no dije eso. Yo lo que en realidad dije fue esto y esto, y pregunten a las personas que estaban allí. Y listo, era salirse de esa situación en forma fácil. Pero lo que encuentro en el versículo 63 me parece admirable, mi hermano. Porque dice, mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Sabía muy bien que de principio a fin todo lo que estaba sucediendo era una total farsa. Todo lo que estaba sucediendo en ese lugar no era algo justo. Esos hombres estaban hablando mentira. Se les había pagado para ello. Todo lo que estaba ocurriendo ahí era falso. Mas Jesús callaba. Guardaba silencio, mi hermano. Quedé tan impactado por estas palabras que no hice sino llevarlo a mi vida. Y perdónenme si interrumpo el sermón con esto. No hice sino llevarlo a mi vida. El Señor callaba cuando era acusado injustamente. ¿Qué haríamos nosotros como creyentes en esa situación? ¿Qué harías tú allí? En ese momento, ya siendo golpeado, ensangrentado seguramente, ante una acusación falsa como esta, ¿qué harías tú? Teniendo todo el poder que tenía el Señor Jesucristo. Teniendo toda la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, ¿qué haríamos nosotros, mi hermano? Déjame decirte que Jesús callaba, guardaba silencio. Dice el versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Y note que no tiene nada que ver la pregunta que va a hacer ahora Caifás con la acusación. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué sacar esa pregunta ahora? ¿Qué tiene que ver esto con el caso que se está llevando a cabo? ¿Qué tiene que ver eso con la acusación? ¿Por qué hacer esto? Déjeme decirle que la jugada de Caifás era majestuosa, increíble. La jugada de este hombre era impresionante. Él tenía esa habilidad. Recuerden que solo su nombre habla de lo astuto que él era, y eso lo citábamos en un sermón pasado. Caifás sabía que hasta este momento el caso lo llevaba perdido. No podía, de verdad, no podía, por todo lo establecido, aun cuando el Señor ya estaba siendo torturado, no podía llevar esa acusación, la de estos dos hombres con aparente contradicción, no podía llevar a Jesucristo hasta la muerte. Así que él tenía que sacar otro caso de la manga. Y eso fue lo que él hizo. Sacar otra acusación de la nada. Llevar a Cristo frente a la ley no podía ser por los dos testigos. Llevar a Cristo ante una violación que representara una acusación bajo pena de muerte, que él estuviese entonces claramente entendido como culpable para llevarlo hasta la muerte, frente a todos, con testigos. Así que esta pregunta, mi querido hermano, que formuló el sumo sacerdote era muy astuta, porque pone al Señor Jesucristo bajo juramento, y ante ese juramento no trae a ningún otro, no trae a nadie más, sino al Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como diciendo, ya no hay nada para juzgarlo,
ahora delante de todo el Sanedrín vas a contestar, si tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la ley claramente señalaba, la herejía se paga con muerte. ¿Cómo podía el Señor salirse ahora entonces de semejante pregunta? ¿Hasta dónde puede llegar la insolencia de los hombres, aún del perverso Caifás, quien maquinaba la muerte del justo, quien sobornaba para conseguir sus perversos deseos, y ahora este homicida conjura al Dios viviente, al santo Dios, para que aquel que está acusado en forma injusta diga la verdad? Que la verdad saliera de sus labios, que si el Señor no era el Hijo del Dios viviente, listo, no había problema, te puedes ir para tu casa. Pero queda claro delante de todos que no eres el Hijo del Dios viviente. Pero si el Señor admitía tal cosa, si Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Dios viviente, estaría firmando su sentencia de muerte. Y es así como quiero pasar entonces a un segundo punto, si es el proceder de Cristo frente a todo esto. Estos son, mis hermanos, mis cuatro argumentos a favor de que este juicio era totalmente ilegal. El proceder de él, dos acciones vemos del Señor en medio de este perverso juicio que buscaba solo la muerte, no importando si con ello violaban la ley, no importando eso. Lo único que importaba era sacar de camino a aquel que los estaba dejando en ridículo todo el tiempo delante del pueblo, que exhibía su hipocresía religiosa. Dos cosas hizo. Creo que ya hablamos un poco de la primera. Guardar silencio. Guardó silencio, mas él callaba. Dice Marcos 14:61, y nada respondía. Mas él callaba y nada respondía. Recordemos, era muy fácil para el Señor. Era muy fácil para el Señor el defenderse en este juicio, si Él así lo hubiese querido. Si el Señor lo hubiese querido, Él salía con una simple afirmación de todo esto, porque todo carecía de fundamento legal. No había algo legítimo en esta acción. Mas el Señor guardó silencio. Nunca nosotros vamos a encontrar en que el silencio sea más poderoso que en este momento para el Señor. Porque este silencio representa tu salvación. Por este silencio, tu culpa es imputada a la de Cristo, porque Él cayó. Tu vergüenza, tu pecado, a lo que tú debías ser sometido. Él era justo, pero guardó silencio por ti, por su pueblo, mi hermano. Ese silencio fue totalmente poderoso. Lo segundo que hace el Señor entonces es decir la verdad. Yo quiero que entendamos algo. Cuando Él guarda silencio, no estaba haciendo otra cosa que cumplir aquello que fue prometido. Cuando dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto dirá Pedro más adelante en su carta universal, en la primera de Pedro capítulo 2, versículo 21.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Todo era injusto, mi hermano, pero el Señor guardaba silencio. Lo segundo que vemos entonces es que el Señor decía la verdad. Se le hizo una pregunta y Él decía la verdad. Y quiero terminar entendiendo esto. Mateo 26, 63 y 64. Estas son las declaraciones de Cristo ante la pregunta. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta fue la respuesta, mi hermano, a la pregunta. Las palabras del Señor no solo es en respuesta a la pregunta que en forma mañosa se le estaba dirigiendo, sino que también se constituye en la lanza que traspasa el alma de todos los que estaban allí presentes. Esta respuesta todavía tiene ecos hasta nosotros el día de hoy. Esta respuesta del Señor señalan dos cosas que ellos debían tener claro y que nosotros también debemos tener claro. La primera es que sí, aquel que estaba siendo sometido a golpes, a un proceso injusto, ese que estaba en medio de ellos, aparentemente débil porque estaba ensangrentado, ese era el Hijo de Dios. Él contestó que sí, el unigénito del Padre, aquel que, como vimos en la escuela, es el objeto especial del amor del Padre, que tiene una relación única con el Padre, el que a Él ha amado desde la eternidad, en el que el Padre se complace, el único en el que el Padre se complace. Sí, en realidad el que estaba allí golpeado, burlado, vituperado, humillado, era el unigénito de Dios. Y yo creo que el Señor emplease este término, la forma en que Él contestó, cuando dijo tú lo has dicho, creo que es intencional. ¿Sabe por qué creo que es intencional? Porque no me imagino qué hubiese pasado en esa casa si Cristo hubiese dicho yo soy otra vez. Porque le preguntaron, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios? El Hijo de Dios, y Él no contestó yo soy, como podía haber contestado. Pero sabemos lo que hubiese pasado si Él hubiese contestado eso. Él dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y lo segundo, mi hermano, que encierra esta respuesta claramente, es que Cristo está diciendo, sí, soy el Hijo de Dios, pero el Señor también está diciendo que mi humillación terminará. Mi humillación terminará. Cristo señala, además os digo que desde ahora me veréis. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mis hermanos, estas palabras tienen tanto poder.
ese que estaba ensangrentado y humillado en ese lugar, acaba de decirle a todos esos, aunque me ven así, no es esa la realidad. Aunque le veían allí, golpeado, humillado, ensangrentado, él era victorioso. En ese momento era victorioso. Y aunque en ese momento él era enjuiciado, Cristo le está diciendo, le está advirtiendo a ellos que vendrá un día en que el que es enjuiciado, enjuiciará. En el que está postrado y siendo sometido injustamente, será él el juez que juzgará todas esas acciones. Que ese día que él venga, estos hombres seguramente gritarán y le pedirán, como dice el texto, a las piedras, a los montes, que caigan sobre ellos y que los esconda, pero no habrá forma de que el hombre se esconda de la presencia de Cristo. Que ellos estarán delante de él, que comparecerán ante su justo tribunal y recibirán su justo castigo por lo que estaban haciendo en ese momento. No habrá oportunidad de que ellos escapen de la gloria y la majestad de Cristo. Estas palabras, mis hermanos de Cristo, deben ser proclamadas por la iglesia hoy. En medio de un mundo que ignora al Señor, en medio de un mundo que le da la espalda al Señor, en medio de un mundo que incluso blasfema su nombre, que quiere humillar su nombre, que ignora su gracia extendida para todos el día de hoy. Nosotros como iglesia debemos proclamar aquello que Cristo dijo en esta respuesta. Él vendrá y será juez. Y lo que haces el día de hoy, tendrás que presentarlo delante de Él ese día, mi hermano. El Señor cita Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esto es lo que esperaban claramente en el pueblo judío de las declaraciones de aquel que sería el Dios que los rescataría, aquel que vendría con dominio eterno. Pero esta declaración poderosa de Cristo causa en Caifás una de las más grandes manifestaciones de hipocresía, que solo quiero señalar para no dejar en el aire este texto bíblico. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, falso, porque en su corazón debió estar contento. Aquí está la acusación. Esto es lo que esperaba. Ya no hay necesidad de testigo. Él lo dijo delante de más de dos. Dice el texto: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos respondieron: es reo de muerte. Estaba tendida la trampa y aparentemente Cristo cayó en ella. El corazón de todos los que estaban allí se debió alegrar por esa declaración de Cristo, que aunque para nosotros produce salvación, para ellos produce condenación. Todos a una voz dijeron: es reo de muerte, citando Levíticos 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Aquí está la acusación. Aquí está. Ya no se necesitan testigos. De paso, el dinero se perdió. Pero ya está todo listo para acusar al Señor.
Mis hermanos, el juicio como sigue.